Este, íbamos a acabar de ver tema, ¿no? Sí, Sí, doctor, doctor, ya estaba con método de diagnóstico, después de tratamiento y después diagnóstico diferencial. Sale, pues vamos a darle para avanzarle. Doctor, gracias. Mis lentes. Continuamos con el tema de trombosis venosa profunda en miembros inferiores. Nos habíamos quedado en la parte de ecodoppler. Bueno, en esta parte apenas íbamos a comenzar. Otro método diagnóstico igual de suma importancia y el que más tiene repercusión porque es el más utilizado y el que tiene más certeza al momento de diagnosticar como tal la trombosis venosa profunda es el ecodoppler. Actualmente la prueba complementaria de primera elección después del dímero D. Además es rápida, no invasiva y permite exploraciones seriadas. Su valor predictivo positivo puede alcanzar el 97%, o sea que es casi muy exacto como tal. Como no sé si recuerdan el viernes pasado que vimos la prueba de dímero D, tiene un porcentaje del 95%, bueno, del 92, del 93 y en ocasiones del 95% de efectividad, pero digamos que el estándar de oro o el más certero, por así decirlo, es el ecodoppler, porque tiene una certeza del 97%. Y después tenemos la flebografía, que en algunas literaturas mencionan que también es el más importante y lo ponen como en un estándar casi igual a Decodoppler o incluso mayor. Como aquí lo pueden ver en la diapositiva, mucha literatura lo ponen igual como la prueba de oro o el estándar de oro, aunque algo muy importante como aquí coloqué es que se reserva principalmente para casos dudosos, principalmente la flebografía. Eso principalmente para diagnosticar ya, no diagnosticar, sino como confirmar como tal la patología en cierta parte, al igual como para la evaluación de la trombólisis, inserción de filtros de cava o para investigación clínica. Pero en pocas palabras, el más utilizado es el ecodoppler. Al igual que el Doppler en las trombosis venosas proximales, su sensibilidad y especificidad, como ya comenté anteriormente, es del 96%, y en las distales su sensibilidad baja un poquito al 80%. Aquí las modernas técnicas de imagen como la tomografía computarizada, la resonancia magnética y las isotópicas, que también es relacionado a ello, son de suma importancia ya que no son invasoras, son bien toleradas y también son reproducibles y más que nada en cierta parte exactas por debajo de la rodilla hasta el punto de ser comparable en las imágenes con la flebografía. No les comenté, pero la flebografía a grandes rasgos es conocida también como venografía. Es un estudio de imagen invasivo. Esa es la gran diferencia entre el Doppler y la flebografía, ya que se utiliza para el diagnóstico, como ya comenté anteriormente, para la trombosis venosa profunda y consiste en la canalización de una vena distal, generalmente la del dorso del pie, para la administración de un medio de contraste que principalmente es yodado, seguido de la toma de radiografías que permiten visualizar de una manera adecuada el trayecto venoso profundo. Y en presencia de la trombosis venosa profunda, se observan algo muy importante y una característica es que se observan defectos de llenado, igual algo muy importante es la interrupción del flujo sanguíneo o ausencia de opacificación del vaso afectado, más que nada debido a la presencia de un trombo intraluminal. Sí, y fíjate que Y ahí aquí hay, coloqué, bueno, no se puede ver muy bien, pero aquí coloqué como tal el algoritmo adecuado para entender de una manera adecuada el diagnóstico, bueno, los métodos de diagnóstico y cómo estos se van utilizando de acuerdo a cómo el médico vaya analizando al paciente.
como pueden ver en la parte en la parte de arriba, menciona la sospecha clínica de trombosis venosa profunda. Y después, como ya les comenté anteriormente, el día viernes se hace de primera instancia el test de Wells, que es el cuestionario que vimos anteriormente, que evalúa principalmente 8 rasgos y cada uno de ellos vale un punto y el último rango es el que se le resta 2 y posteriormente, de acuerdo al puntaje, se puede como tal dar el grado de daño de la trombosis, que puede ser aguda, moderada y crónica. Y después tenemos el dímero D, que es lo que vimos anteriormente, que es una prueba bioquímica que también tiene una certeza, como ya comenté anteriormente, del 92 al 93, incluso hasta el 95%. Estos son de cajón. Acuérdate que de valor predictivo negativo. Ah, ok, doctor. De valor predictivo negativo, porque de positivo realmente deja muchas dudas al respecto. Eso de valor predictivo negativo tiene esa sensibilidad que acabas de mencionar, es lo valioso el dímero D. Sí, doctor. Oye, fíjate que está este cuadro, yo creo que le tienen que tomar screenshot todos, porque la verdad está muy bien hecho y y, y deja muy en claro varios puntos. Eh, por ejemplo, quizá yo lo único que le agregaría aquí es que en el estudio de ultrasonido Doppler venoso, con el tema de la compresión, es importante. A ver, una forma de identificar una vena y una arteria en el ultrasonido es que las arterias no se comprimen, es decir, tú las aplastas con el transductor y mantienen su forma redonda, ¿ok? Cosa que con las venas no. Las venas tú las comprimes con el ultrasonido y esas pierden su forma, se aplastan, o sea, sí, se aplastan, o sea, literalmente las comprimes, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una arteria y entonces tú le metes el Doppler y mides la velocidad, pues es una velocidad eh, que sea de una media, que tenga una media de 60, 70, inclusive 40, ahí estás viendo o que te dé de 30, 40 centímetros por segundo, bueno, entonces estás diciendo esto es una arteria. La vena no, la vena cambia esa presión y cambia esa velocidad, son velocidades mucho más lentas de 6, 8 centímetros por minuto. Pero si esa que tú estás midiendo con Doppler no se aplasta, aunque no estés viendo visualmente al trombo, pues entonces significa que hay un trombo ahí en algún lado que le está dando soporte a que no se aplane la vena, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el algoritmo que estás presentando, pues está perfecto. O sea, vamos a resumirlo en el tema de la probabilidad baja es que tenga un de Wells bajo con un dímero D negativo, pues ya prácticamente descarté que no hay trombosis, ¿no? Pero si yo tengo un dímero D positivo, pues entonces tengo que hacer el ultrasonido Doppler sí o sí, ¿no? Y el ultrasonido Doppler, si yo veo que mi vena tiene flujos aumentados, porque es el efecto de la manguera de agua, de que yo abro la llave de la manguera de agua y no le pongo el dedo, sino que hay el chorro, entonces la velocidad es lenta. Pero si yo le pongo el dedo, que pensemos que el dedo es el trombo, entonces aumenta la presión y el flujo puede incrementar, incluso a confundirnos o parecerse a la velocidad de una arteria. Pero la diferencia va a ser que las arterias son de flujos constantes y las venas por las valvas son de flujos intermitentes, es decir, sube y baja la presión, sube y baja la presión, sube y baja la presión o sube y baja la velocidad, ¿no? Por las valvas, eso es lo que hace la diferencia. Entonces, es ahí donde pueden ustedes ir haciendo este algoritmo. Eh, eh,
Y cuando tienes dudas del Doppler, porque te puede pasar, yo quizá lo único que me atrevería a agregar acá, sí la flebografía, pero pues si revisaron las guías, sobre todo las europeas y las de Chest, ellos ya le dan muchísima importancia a la tomografía, ¿no? A la tomografía contrastada, ¿no? Entonces, eh, si ustedes buscan trombosis venosa profunda en tomografía, en TAC, van a ver que se ve perfectamente la vena y se ve perfectamente cómo tiene una ocupación, tiene un efecto como de luna llena, eh, bueno, no, como de luna, lo contrario de luna llena, de luna nueva, hace que se ve oscuro al centro y brilloso alrededor, o inclusive puedes encontrar los efectos de luna creciente, que es así el efecto de las banderas musulmanas, de que se ve media luna, que sería el trombo y pasando el flujo. Entonces la tomografía, y entonces aquí la pregunta de examen y la trampa que les van a poner, ¿cuál es de los dos estudios el que tiene mayor sensibilidad y especificidad? Pues el específico sigue siendo el ultrasonido, pero ya el sensible se vuelve la angiotomografía venosa, ¿sí? Entonces, son de las cosas que deben de ir actualizando en este programa, que por ejemplo aquí no menciona nada de la tomografía. Yo sería el único detalle que creo que es valioso de agregar. ¿Sale? Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Más o menos quedó claro cómo lo debemos de abordar. Y ese punto que pones ahí de repetir el eco Doppler a los 5 o 7 días, ya sea que te haya salido de baja probabilidad o que tengas dudas al respecto, bueno, te salga positivo, te salga negativo, o sea, el seguimiento es no simplemente, pues ya te hice el diagnóstico, ya te doy receta y no, hay que irle dando seguimiento, porque acuérdense que finalmente estamos hablando de la cascada de coagulación y acuérdense que la forma actual de ver la cascada de coagulación es de forma fisiológica, ¿no? Y la cascada de coagulación tiene 3 etapas. Tiene el trapping, tiene el rolling y tiene replication, la replicación, ¿no? Entonces, una vez que empieza el rolling, que empieza a formarse el trombo, y finalmente viene la tercera etapa de replicación, de que ese trombo se replica, pues entonces habla de la extensión, que ese trombo se puede extender. Y nosotros hemos encontrado en pacientes que les hemos hecho finalmente cateterismo y hemos logrado con un dispositivo especializado para sacar a los trombos, que a lo mejor ahorita mencionan en algún momento. Bueno, hemos sacado hasta trombos de 10, 15 centímetros de longitud. Entonces, y ese es un punto bien interesante, chavos. A ver, se deben de aprender ya la cascada de coagulación desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Lo que es el tripping, el rolling y el replication. No, ya esa forma de ver la cascada de coagulación de que la vía alterna, la vía común y aquí se unen y es ya un tanto, es poco fisiológica y es poco entendible para poder entender la patología. Porque finalmente para entender las patologías tenemos que entender fisiología como tal, ¿no? El médico antes de ser médico es fisiólogo. Entonces, si no entendemos la fisiología, no vamos a lograr entender la enfermedad. Entonces, una vez prácticamente si ustedes entienden fisiología o entienden la fisiología de todas las, no solamente de esto, de todas las enfermedades, ustedes van a poder diagnosticar muy fácilmente qué está pasando. Pero bueno, regresando a este tema, sí, repetir el Doppler cada a los 5 y a los 7 días es de forma vital. Eso sí tiene
que hacerse de manera rutinaria. A ver, ok, síguele. Qué más tenemos? Sí, doctor, gracias. Bueno, sí, por eso motivo como a manera de resumen, de primera instancia lo más importante, como de inicio, hay que hacer el test de Wells y posteriormente el dímero D. Posterior a ello, pues ya se van a dividir de acuerdo a los resultados que cada uno obtenga y después de ahí se va a desglosar todo el procedimiento, todo el protocolo que se va a llevar a cabo. Pero como a manera de conclusión, bueno, para ya cerrar la parte de diagnóstico, el, el estándar de oro, el método de diagnóstico más susceptible, más importante, más fiable, es el ecodoppler. Y ya como a manera, el ecodoppler más, como comentó el doctor, una tomografía, que es lo que no viene aquí en el apartado de diagnóstico. Entonces, a manera de resumen, el más importante, el ecodoppler y también efectivo, más la tomografía. Entonces, defínelo como te lo van a preguntar en un examen, como te lo acabo de decir. El más específico, porque así van a venir estas preguntas en el examen nacional y en los exámenes de competencia. ¿Cuál es el estudio más específico? Ecodoppler. ¿Cuál es el más sensible? A angiotomografía. ¿Sale? Y de esa manera es lo mismo que acabas de decir, pero como con las palabras que te van a poner en el examen de residencias. ¿Ok? Sí, doctor. Dale. Dale. Sí. Bueno, aquí, bueno, pasando al siguiente tema, después de que ya realizamos todo el método de diagnóstico, también es muy importante hacer un diagnóstico diferencial, que es el siguiente subtema que vamos a ver más adelante. Aquí el diagnóstico diferencial, en los artículos que consulté, me mencionaba tres muy importantes, que es el linfedema, la celulitis y la insuficiencia venosa. Empezaremos con el linfedema. Este es una afección crónica caracterizada principalmente por la acumulación anormal de linfa en el espacio intersticial debido a una alteración en el drenaje del sistema linfático. Lo que provoca principalmente es un aumento de volumen, edema persistente y cambios progresivos en la piel y tejidos blandos, generalmente en extremidades. Puede ser primario por principalmente malformaciones congénitas del sistema linfático o secundario por daño a más que nada por una obstrucción linfática como en cirugía, radioterapia, infecciones o procesos tumorales. Y se asocia principalmente con una sensación de pesadez, tensión cutánea y en fases ya avanzadas tenemos la fibrosis y el engrosamiento cutáneo. Después tenemos en segundo lugar la celulitis, que esta es una infección bacteriana aguda de la piel y del tejido celular subcutáneo, generalmente causada por bacterias como el Streptococcus o el Staphylococcus aureus. Esta principalmente se caracteriza por síntomas como lo son el eritema, el aumento de temperatura local, dolor, edema y bordes mal delimitados en la zona afectada. Principalmente con mayor frecuencia compromete las extremidades inferiores y puede acompañarse principalmente de fiebre y malestar general. Estas requieren principalmente un tratamiento de antibiótico oportuno para principalmente evitar complicaciones como lo son los abscesos, la diseminación sistémica o la fascitis necrosante. Y por último tenemos la insuficiencia venosa, que este es un trastorno crónico del sistema venoso caracterizado principalmente por la incapacidad de las venas, principalmente de las extremidades inferiores, para retornar adecuadamente la sangre hacia el corazón. Principalmente es debido a una incompetencia valvular por una obstrucción venosa o por una alteración en la bomba muscular. Esto provoca principalmente una estenosis venosa. También provoca un aumento de la presión intraluminal y extravasación del líquido hacia el intersticio. Esta se manifiesta clínicamente
por la presencia de edema, por pesadez en las extremidades inferiores, dolor, presencia de varices, cambios cutáneos como la hiperpigmentación o dermatitis ocre, y en fases avanzadas ya tenemos la presencia de úlceras venosas. Oye, ¿y qué tal si celulitis, linfedema, de la insuficiencia venosa crónica, pero por ejemplo las tromboflebitis infecciosas superficiales puede ser otra cosa que ubicamos todos los quistes de Becker, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué es un quiste de Becker? A ver, denle rápido a Google, los que lo tienen ahí. La acumulación de líquido sinovial. Claro. Entonces, la ruptura de un quiste de Becker, hay veces que comprime, tanto puede comprimir la linfa o puede comprimir una vena, ¿no? Desgarros musculares extensos como el sóleo puede ocasionar síndromes parecidos, el mismísimo síndrome compartimental de trauma, el edema por insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, el edema secundario a cirrosis hepática, que también se dematizan las piernas y pueden hacer trombos de manera facilísima. Yo al cirrótico le tengo mucho respeto porque es uno de los que de hecho, yo la incidencia más alta que he tenido de pacientes que se me han muerto por tromboembolia pulmonar, que es otro tema, pero bueno, vienen de las extremidades, es la cirrosis y tiene sentido porque finalmente estamos hablando de un problema en el flujo de la vena cava inferior, ¿no? Entonces, pues agua pasa por mi casa, ¿no? Eh, el síndrome nefrótico, eh, compresión venosa extrínseca por un tumor de tipo pélvico. Tienen que buscar algo de los que me estoy acordando, ¿sí? Así como de ojo de buen cubero, tienen que revisar qué es el síndrome de May, como del mes de mayo, de May-Turner, Turner, síndrome de May-Turner. Obstrucción linfática por una neoplasia, trauma de extremidad inferior, miositis, las varices, bueno, varices complicadas ya las vimos, pero por ejemplo, saben también que da mucha confusión con ese tipo de trombos, los tumores de hueco pélvico. Por ejemplo, el cáncer cervicouterino, el cáncer el síndrome de Meigs, tienen que revisar qué es el síndrome de Meigs, es MEIGS, es algo de gineco, es básicamente un tumor de ovario, pero todos los tumores de hueco pélvico son diagnósticos diferenciales de todo eso que estamos platicando, o sea, ya les di como 20, pero, pero no, o sea, sí, son los tres principales, pero hay muchos otros más alrededor, ¿sale? Que esa es la idea. Pero vaya, de lo que vale la pena que revisen, porque seguramente difícilmente van a tener la oportunidad de volverlo a revisar. Revisen lo que es bien síndrome de Meigs, revisen bien lo que es el síndrome de May-Turner, y váyanle ahí buscando otras causas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de ruptura del sóleo, que es el músculo más largo que tenemos, pues deberíamos busquen la fisiopatología por el cual se confunde con un evento de estos, ¿no? Es bastante interesante. A ver, síguele, ¿qué más hay? Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí, doctor? Sí, síganle. Ok, sí, doctor, una disculpa. Ya después de ver todo lo que vimos anteriormente,
desde la definición hasta el diagnóstico diferencial, pasaremos a un tema muy importante que es el tratamiento. Aquí en el tratamiento es muy importante, ya que principalmente el tratamiento se divide en tres fases muy importantes, que es la fase aguda, la fase a largo plazo y la fase extendida. Algo que van a ver a continuación es un medicamento que se repite constantemente, que son las heparinas. Esos son medicamentos que se utilizan con mayor frecuencia al tratar la trombosis venosa profunda. Entonces empezaremos con la primera fase, que es la fase aguda. Aquí en la fase aguda debe iniciarse principalmente una vez cuando el diagnóstico de la trombosis venosa profunda sea objetivo para esta fase. Esta se dispone principalmente de varios grupos farmacológicos que pueden utilizarse indistintamente. Como ya comenté anteriormente, las que tienen un rol muy importante y las que tienen una mayor eh, predisponencia, por así decirlo, son las heparinas. Aquí, como pueden ver, se dividen en dos grupos, en la heparina no fraccionada y en las heparinas de bajo peso molecular. Y las Empezaremos con las... fraccionadas se dividen en dos grupos. ¿Cuáles son? ¿Mande? Y las no fraccionadas se dividen también en dos grupos. ¿Cuáles son? Ah, Gol. eso. ¿Mande? Gol, ya te metí gol. Eh, Las sódicas y las cálcicas. ¿Ok? Las heparinas no fraccionadas prácticamente ya están en desuso, pero todavía las siguen preguntando y en patologías muy específicas se siguen usando. Entonces, las heparinas no fraccionadas hay dos grupos, las sódicas y las cálcicas, ¿sí? Ahora, de las heparinas de bajo peso molecular, eh, supongo que vas a mencionar algunas, ¿no? sí, doctor. Vale, pues. Al final sí coloqué una tabla donde menciona algunos medicamentos de las heparinas no fraccionadas y de las de bajo peso molecular. Ok. Empezaremos con las heparinas no fraccionadas. Esta fue el primer tratamiento anticoagulante utilizado, aunque como lo comentó el doctor, algo muy importante es que su uso actualmente es marginal, o sea, como que ya no se utiliza comúnmente debido a la necesidad de su administración intravenosa mediante infusión continua. Al contrario de las heparinas de bajo peso molecular, estas revolucionaron, como aquí pueden ver, cambiaron el tratamiento de la trombosis venosa profunda al permitir la administración subcutánea cada 12 a 24 horas ajustando al peso con eficacia similar y mayor seguridad que la heparina no fraccionada. Los medicamentos que entran en ese apartado de las heparinas de bajo peso molecular son la bemiparina, la dalteparina, la enoxaparina, la dranoparina y la tisaparina. Más adelante les voy a colocar ya, como comenté anteriormente, una tablita donde pueden observar el medicamento como tal, la vía de administración y la dosis, tanto de la heparina no fraccionada como de las heparinas de bajo peso molecular. Después tenemos el Fondaparinux. Es muy útil en la fase aguda del tratamiento anticoagulante de la trombosis venosa profunda. Esta se administra por vía subcutánea con dosis ajustadas más que nada al peso. Esta se requiere ajuste en casos de insuficiencia renal y su uso es limitado y suele reservarse para casos donde no se pueden emplearse las heparinas de bajo peso molecular. Es como si fuera un comodín, siempre y cuando no se puedan emplear las heparinas de bajo peso molecular. Y después tenemos los anticoagulantes orales directos. Aquí entran los medicamentos como es el Apixaban, que su dosis es de 10 miligramos cada 2 horas durante 7 días. Y luego pasamos a 5 miligramos cada 2 horas en fase de mantenimiento. Después tenemos el Rivaroxaban, que su dosis es de 15 miligramos cada 12 horas durante 21 días. Y después pasamos a 20 miligramos cada 24 horas. Mira, vamos, porque eso que estás diciendo es súper importante, porque, a ver, a mí me gustaría primero cerrar lo de las heparinas no fraccionadas. Ok. Algo de que les van a preguntar en todos los exámenes es la vida media
de la heparina no fraccionada. No sé si... bueno, ahí viene tu tabla, ¿no? Sí, doctor, es que la puse hasta el último, después de hablar de las 3 fases de tratamiento. A ver, Ajá. ok, sí. Y fíjate que, bueno, nada más voy a agregar aquí de que, bueno, la heparina de bajo peso, si las no fraccionadas, pues realmente duran muy poquito, ¿no? 1 o 2 horas y es un motivo de dejarlas en infusión. Y el tema es que, ¿qué es lo que tienen que medir? Es una pregunta que te hago o les hago a todo. No sé si lo mencionas. ¿Qué es lo que le tienes que medir en caso de que seas usar cada heparina? Por ejemplo, si tú decides ocupar heparinas no fraccionadas, ¿cuál va a ser tu guía para saber que estás en las dosis adecuadas? Mm, no, doctor, no lo coloqué. Ok, Los eso, factores de eso coagulación. lo vas a hacer con el APTT. ¿Qué es el APTT? ¿Te acuerdas? Sí, doctor. ¿Qué es el APTT? ¿No es el tiempo de tromboplastina parcial activado? Es correcto, ¿sí? Y esa es una perla clave del ENARM, porque la segunda pregunta que yo te puedo hacer es que el APTT evalúa la vía intrínseca y la vía común, o sea, mide las dos, ¿sí? Pero aquí la pregunta en las que siempre les meten gol es, el APTT, ¿qué factores de coagulación les va a evaluar? El factor de coagulación 8, el 9. Yo creo El que 8, el 8 sí, el 9 bien, ¿qué otro? Síguele, 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 vas bien, vas bien. el 11, el 12. ¿Sí, no? El 11, el 12 sí, y te faltó el 10, bien, pero ya hasta ahí. Ahora, para atrás, Pues, o sea, diría o sea, yendo la línea de la cascada, sería el 12, 11, el 9, 8, el 10 está más abajo, bueno, el 10 es en el que convergen, uh-huh, uh-huh. y el último punto que es el 2, que es cuando antes de formar el trombo. El 5 también lo mide, y el Ah, sí. fibrinógeno, ¿qué factor vendría siendo el fibrinógeno? El, pues el último punto sería el 2, ¿no? No, el 2 es protrombina. ¿Eh? El 1, es correcto, sí, es el 1, ¿sí? Entonces, cuando usas la heparina, pues todo eso, tú tienes que pedir tu APTT, porque imagínate el desastre que se haría que alargaras tu APTT, o sea, todos esos factores que acabamos de mencionar, que, que pues, estamos hablando de 8 factores, o sea, de las dos vías, o sea, evidentemente tu paciente va a tener un sangrado, pero, pero sangrado, ¿no? Y la segunda pregunta que les van a hacer en los exámenes nacionales, no sé si lo pones, que bueno, quiero que me contesten ahorita porque ya lo deben saber, ¿cuál es el antídoto de la heparina? Es la protamina. Es correcto, es la protamina. ¿Y cómo la aplicas? Porque también te van a preguntar en el examen nacional. Va Ya de me dio gol. relación, va de relación 1 a 1. O sea, tú pones 10 unidades de heparina, pones 10 de protamina, pones 100, pones 100. O sea, es una relación equidistante, ¿no? O sea, lo que pongas, reviertes. ¿Sale? La relación es 1 a 1. ¿Sale? Bueno, ya, me salió el tema. Síguele, ¿qué más? Ahora vienen las heparinas no fraccionadas, que son las que estamos usando hoy en día, o las de bajo peso molecular. Síguele. Sí, doctor. Después, bueno, en el artículo que comenté también mencionaba el filtro de vena cava inferior. Esta se utiliza principalmente para prevenir embolia pulmonar, especialmente cuando la anticoagulación está contraindicada, principalmente cuando hay una hemorragia o cuando se realiza una cirugía. Aquí los primeros filtros eran permanentes y se asociaban principalmente a complicaciones Espérame. como... Es que cuando hay una hemorragia, Ujú, no, el filtro ¿no? es para detener el coágulo.
Oh, ok, sí, ¿sí? doctor. Sí. Si ustedes ponen, ahorita googlean ahí en sus teléfonos o en sus computadoras, filtro de vena cava, me encantaría que lo hicieran, porque van a ver que es como una arañita. Es una arañita que se mete por catéter, picas la yugular, bajas, pasas todo la cava superior, pasas todo hacia la cava inferior a través de tu aurícula, llegas a la cava inferior y en donde está exactamente pasando la ramificación de las dos renales, es ahí donde lo liberas. Y es bien fácil de liberar porque es como un popote. Haz de cuenta que tú pasas la guía y entonces tienes simplemente como una pistolita y tú aprietas la pistolita como es un gatillo. Aprietas el gatillo y se libera solito el filtro de vena cava. Y este filtro de vena cava tienes dos tipos de filtros de vena cava. Se llaman filtros de Greenfield. Los filtros de Greenfield o filtros de vena cava tienes los que son para toda la vida, ¿sí? Que ahí lo dejas forever and ever. Y muchos de ellos tienen ya en su estructura un anticoagulante, puede ser desde Tecneplas, una cosa de esas, que de forma local, de forma loco, eh, cuando el trombo finalmente se atora en la arañita, se empieza a disolver gracias a que tiene un antitrombolítico. Y están los filtros removibles. ¿Cómo hace diferencia uno removible de uno fijo? Que el removible va a llevar en donde se liberó en el copete, porque siempre las patitas de la araña terminan apuntando hacia los pies, ¿ok? Y entonces el domo, la parte superior, la que termina apuntando hacia el cuello, bueno, pues esa tiene como un gancho y esos no tienen factores de coagulación. Entonces ya cuando los pacientes se quedan, perdón, no tienen antitrombolíticos. Entonces ya cuando los pacientes pasaron la cirugía o que, por ejemplo, yo recuerdo un caso que tuve de una embarazada que llegó con preeclampsia, y traía ya a la hora que me dice el gineco, me dice, oye Héctor, pues vamos a bloquearla. Le digo, ok, vamos a bloquearla y a la hora que la pongo de lado para poner bloqueo, o sea, yo le noto una pierna mucho más edematizada que la otra. Entonces le digo, oye, espérate, no la voy a bloquear. Déjame revisar qué está pasando en las piernas, porque imagínate, le metes un bloqueo, todos los bloqueos hacen vasodilatación venosa, y si yo tengo un coágulo, chao, se va al pulmón y adiós la paciente con todo y niño, ¿no? Entonces decido hacerle el Doppler, hacemos el Doppler en quirófano, se le ve en la femoral perfectamente ¿cómo se llama? El coágulo, y entonces le digo, ¿sabes qué? No se puede meter a quirófano. Vamos a meterle primero un filtro de vena cava y después ya le hacemos la cesárea. Y entonces ahí sí le pusimos un filtro no de estos que tienen antitrombolíticos, decimos picar la yugular, bajamos, liberamos el filtro y y eso pues con un equipo de rayos X o un fluoroscopio pues vas tirando las placas y tú vas viendo cómo vas bajando y lo liberas y lo ves en una radiografía, ¿no? Pues ya liberamos el filtro y y pues ya se metió a la cesárea y a los 5 días que le dimos seguimiento, pues no, ¿qué creen que había en el filtro? Había un señor trombote atorado en el filtro de la vena cava, ¿sí? Entonces ya ahí sí, llamamos mejor a un hemodinamista, ya no lo hice yo, ya vino un cardiólogo hemodinamista, ya mejor él ya cachó, succionó, quitó el filtro y decidió ya, porque yo metí un filtro removible y y ya retiraron el trombo de la señora, ¿no? Pero imagínense el
el espectáculo que hubiese sido que es embarazada, se le hubiese sido el trombo a la pulmonar, siendo preeclámptica. O sea, la señora hubiese estado muerta, ¿no? Y bueno, lo único que no le gustó al ginecólogo, todo salió muy bien, pero lo único que no le gustó es que salió más caro el filtro de la vena cava de lo que el ginecólogo iba a cobrar, salió creo que al doble. Pero bueno, eso ya es tema de otro asunto, ¿no? Pero, pero sí, siempre que tengan cualquier tipo de paciente y vean una pierna más edematosa que otra y es un foco de alarma rojo tremendísimo, que tema que tienen que hacerle caso a su red flag y tienen que abordarlo de manera como tal, ¿sí? Entonces es ahí donde los filtros de vena cava entran, es para prevenir que un coágulo se te vaya a fugar a los lechos pulmonares o a tu ventrículo derecho y te haga una crisis mayor, ¿no? ¿Ok? No sé si me logro explicar. Sí, doctor. Sale, pues síguele. Entonces, en pocas palabras, el filtro de vena cava inferior se utiliza principalmente cuando hay la presencia de un trombo y Correcto. también, y también para, bueno, está contraindicada principalmente, igual cuando hay presencia de o hay alguna cirugía. Después tenemos la trombolisis sistémica. Esta en trombosis venosa profunda no es de primera línea, ya que la anticoagulación es eficaz y más segura. Esta se reserva principalmente para las trombosis venosas profundas extensas proximales, las que se dan principalmente en la zona iliofemoral, que no responden al tratamiento estándar, que son las heparinas de bajo peso molecular. Estas pueden reducir el síndrome postrombótico, pero aumentar el riesgo de hemorragia mayor. Esta actualmente está indicada en trombosis venosa profunda iliofemoral menor a 2 semanas, con bajo riesgo hemorrágico y buena expectativa de vida. Después pasamos a la segunda fase, que es la fase a largo plazo. Aquí el tratamiento a largo plazo comprende desde la finalización de la fase aguda de tratamiento y los primeros 3 a 6 meses de tratamiento anticoagulante. Aquí igual los medicamentos en cierta parte se repiten, tanto la heparina no fraccionada, que es como ya vimos anteriormente, es la que menos se utiliza, y después tenemos las heparinas de bajo peso molecular. ¿Te, Aquí en te- las te heparinas, puedo pedir un favor enorme? A ver, regresa a tu diapositiva pasada. sí, A ver, trombosis sistémica, hemorragia iliofemoral, bueno, más con bajo riesgo. Ok, el tema de las trombolisis sistémicas es que si el paciente va a entrar a un procedimiento quirúrgico, pues entonces no lo vas a poder operar durante ese periodo, ¿no? sí, Porque entonces, por ejemplo, en el ejemplo que yo les acabo de poner de que hay una embarazada o que el paciente a lo mejor tiene la mala suerte de que en ese periodo le da un apéndice, una vesícula o algo que lo tengan que operar, entonces estás ahí medio atado de manos y es un concepto que también debe tener en mente, ¿no? Porque ujú, luego los pacientes, acuérdense o sea, todos mienten, ¿no? Entonces, el paciente nunca les va a decir si inclusive tú pusiste ahí 2 semanas, pero en realidad, dependiendo del trombolítico, o sea, hay trombolíticos que no puedes tocar al paciente ni hacerle ningún procedimiento hasta en 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería aclarar ese punto. Síguele. sí, doc. Bueno, voy a abrir otra vez mi presentación porque creo que Se coloqué un movió. botón y se movió todo. Sí. O doctor, continúa el día de mañana porque ya son las 8 Ya, de la ya es noche. hora, ya es tiempo, ya está Ok. bien. Sale pues, listo. Mañana me encantaría, bueno, mañana vas a hablar de las heparinas de bajo peso molecular, Ujú. porque fíjate que lo que sí me interesa mucho de las heparinas de bajo peso molecular son el uso de los tiempos, porque se van a empezar a dar cuenta que de repente empezamos a ocupar, hay muchos médicos y
y lamentablemente son los equipos quirúrgicos que con el miedo de que el paciente vaya a sangrar, cosa que no pasa si pasa la dosis adecuada, de repente ocupan heparinas de bajo peso que su vida media es de 24 horas y las dejan, perdón, es de 12 horas y pum, la dejan cada 24, ¿no? Y así van a empezar a notar varias variantes que se ocupan que no deben de ser. Pero bueno, bien, yo creo que, mira, este tema es tan importante y no crean que vamos lento, es esos temas, este es uno de esos temas que en el tema de cuando presenten sus exámenes de residencia y competencia, presenten lo que vayan a presentar, inclusive cuando quieran, los que vayan a querer entrar a un hospital de alta gama, que hacen los exámenes de residencia 5 meses antes, hacen los exámenes de selección 4 meses antes o 5 meses antes del examen nacional de residencias. Por ejemplo, yo les pongo, ahorita, por ejemplo, ya está abierta la convocatoria para entrar a Médica Sur y para entrar al Salvador Subirán, para entrar al INCAN. Entonces, ellos hacen, estos hospitales hacen los exámenes de residencia, de seleccionar a sus residentes 3 o 4 meses antes de la fecha del examen nacional. Entonces, si el examen nacional es en octubre, ya en marzo, abril, mayo, junio, el Instituto Nacional de Pediatría, el ABC, Médica Sur, Ángeles Pedregal, Salvador Subirá, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ellos empiezan ya en 15 días empiezan los exámenes de competencia. Entonces, todos este tema enterito se los van a preguntar tanto para entrar a un hospital de alta gama como para entrar a los exámenes, como para el examen nacional de residencias. Entonces, pues creo que sí vale la pena estarle dedicando el tiempo que le estamos dedicando, porque si se dan cuenta está lleno de tips y llenos de muchos puntos clave que seguramente les va a servir para presentar esos exámenes. Sale pues, chicos, descansen. Oscar, Nos estamos gracias. viendo mañana.